esperando que todos y cada uno de ustedes se encuentre bien. Continúo con el desarrollo de el contenido del liberalismo. Vamos a analizar en esta oportunidad el suscitado en los Estados Unidos de América, que el autor Augusto Hernández Becerra titula como liberalismo norteamericano. Previo a desarrollar esta clase, voy a retroalimentar la idea de la ideología política que estudiamos y lo resumiría en qué es el liberalismo. Esto en razón de las dudas que algunos estudiantes me han comentado, que les parece confuso, ¿verdad?, en qué consiste esta doctrina política. Pues como yo les comentaba en la videoclase llamada Una introducción al liberalismo, este tiene dos dimensiones doctrinales. La primera es una dimensión política y la segunda una dimensión económica. Respecto a la primera, es decir, la política, resumimos que el liberalismo es una corriente de pensamiento que pregona la supremacía de las leyes naturales. Y tal como lo dice el autor, exalta al individuo y sus derechos frente al Estado. Acá, en el liberalismo, se procura la concepción del ser humano como individuo que rige todos los aspectos de la vida y no el Estado como el objeto sobre el cual va a girar la regulación, ¿verdad? Los derechos, las libertades, las garantías. Es la persona el centro de la discusión del liberalismo. Y se lo voy a explicar un poco más pausado. El liberalismo trata de la libertad política de las personas contra la opresión del Estado. La idea de la libertad aquí se presenta como un valor político que va a ser defendido por esta teoría, afirmando para ello que los seres humanos inicialmente se suponen en un estado de naturaleza, ya sea la versión que ustedes quieran concebir, ¿verdad? Tantos filósofos que sostienen que somos seres naturales y que nacemos perfectamente libres para decidir en cuanto a las acciones, decisiones, ideas. Y en esa libertad no debemos depender de la voluntad de otro individuo. Pero como bien lo expone John Locke, y en la clase anterior se los intenté describir, es un hecho que el individuo va a encontrarse en algún momento, si bien libre, pero la misma razón en alguna oportunidad no le va a permitir discernir hasta dónde llegan sus derechos y esas libertades. Y es probable también que le transgredan algún derecho o una libertad. Para ello, dice John Locke, quien también es en la teoría contractualista del Estado, ¿verdad? El de la idea que todos libremente, porque somos libres por naturaleza, vamos a decidir a quién vamos a entregarle esta parte de la libertad para medir cuando la libertad de otro transgrede la mía. Y vamos a otorgar el poder a un ente al que llamamos Estado. La comunidad, cada miembro de la comunidad va a entregar voluntariamente el poder para decidir si otro
está transgrediendo mi libertad, está transgrediendo mis derechos. Entonces, a efecto que se perjudiquen a las personas, se erige el Estado. Pero el Estado deberá justificar todo intento de limitar la libertad. El Estado se ha creado como un objeto, un ente de poder que va a actuar sobre nosotros, pero solamente en los aspectos donde en serio tiene que participar. Los hombres son por naturaleza libres, iguales e independientes. Nadie puede ser sustraído de esa condición, ni sometido al poder político de otra persona sin su propio consentimiento. Acá el punto central del liberalismo político que estudiamos es declarar que todos somos libres, y en esa libertad el Estado va a actuar únicamente en aspectos sustanciales y va a ser un mínimo interventor. Estamos viendo cómo esta ideología parte de el rechazo al absolutismo de la época. Vemos como sus manifestaciones, estudiamos el caso inglés, ¿verdad? Cómo rechazan el que un soberano, un monarca, sea el que exprese sus ideas y pensamientos de forma abierta, sin considerar los deseos y las libertades del resto. Es así como en la dimensión política del liberalismo, según lo expone en la página 13 de su separata por Augusto Hernández Becerra, se incluye esta supremacía de la ley natural que exalta al individuo y los derechos frente al Estado mismo. Se cree que el progreso humano es por la misma naturaleza del hombre dado, no hay que presionarlo, no hay por qué limitarlo. Debemos tolerar también los deseos, creencias del otro ser humano, porque es parte de su individualidad. El Estado entonces no debe interferir en ningún aspecto del ser humano, a no ser que exista necesidad de ello. Y para esto vimos cómo se ingresa con Inglaterra, ¿verdad? En los acontecimientos ingleses, temas como el parlamentarismo. Ya no es el monarca, como les decía, quien va a decir esta es la ley y así se va a cumplir y así se va a aplicar, sino que demandan la existencia de representantes del pueblo. Temas como la democracia representativa, el sufragio universal, la supremacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico, son banderas del liberalismo. La separación de poderes lo analizamos también como uno de los resultados de la corriente liberal. Por otra parte, la dimensión económica del liberalismo se ha fundado en la concepción de la libertad personal orientada a la propiedad privada, y que todos los ciudadanos están en su libre iniciativa para dedicarse a la industria y el comercio si ellos quieren obtener lucro. Pero si no quieren, pues no se van a dedicar a estos rubros. Temas como la libre competencia ya es suficiente para limitar la libertad de todos. Le voy a poner un ejemplo. En la concepción liberalista, en esta doctrina liberal, ya el mercado limita a las personas.
¿Por qué el Estado le va a poner más límites a las personas? Los precios, los productos forman parte de la naturaleza. Usted sabe que si, por ejemplo, dos personas quieren vender algún producto, digamos que Juan y Pedro quieren vender tomates. Juan siembra los tomates, Pedro los compra. Para Pedro el precio va a aumentar respecto de Juan, y en el mercado la gente que consume esos productos va a decidir respecto a cuál producto le gusta más. Quizás los tomates de Juan, porque los cosechó él, no son tan bonitos y tan ricos como los que compró Pedro y ahora está revendiendo. Y ahí se justifica el precio. Entonces, ¿por qué el Estado va a poner más impedimentos a la libertad productiva de las personas? ¿Y por qué el Estado también me va a imponer cuál va a ser mi actividad productiva? Estos son temas que concentraron muchas revoluciones en diversos espacios geográficos. Vimos el caso de los deseos reivindicativos de libertades que tiene Inglaterra. Ahora vamos a iniciar con el estudio de los acontecimientos de los Estados Unidos de América. Pero el objeto de esta retroalimentación es que comprendan la ideología del liberalismo como la ideología de la persona, la exaltación del individuo mismo y sus derechos, la concepción de que nacimos en un estado natural de libertad y que al elegir representante, es decir, al elegir el Estado, al configurarlo como el ordenador, no le estamos cediendo la libertad, sino el poder de regular aquellas áreas donde existiría mucho conflicto, si no es que pueda intervenir un ente más grande que nosotros. Pero sería acá la teoría de la mínima intervención. Voy a continuar con el desarrollo del contenido y espero que si tienen más dudas me las vayan realizando.